Bien, continuando, vamos a ver el procedimiento del ensayo. Ahora sí, ahora sí, quiero participaciones. Y acá sí, alguien tiene que prender su audio. Alguien tiene que prender su audio. Me tiene que comentar cómo se hace el ensayo de humedad. Por favor, a ver si es que nos estamos equivocando realizando el ensayo. O es que está bien o alguien lo hace de esa forma. Quiero escuchar a alguien, por favor, somos... no sería tantos, pero al menos somos 20 personas, 22 ahorita. ¿Cómo se realiza el ensayo de humedad? Es obvio que no van a escribir en chat, pues no. Sino lo que yo quiero es lo que yo quiero es que alguien prenda su audio y me responda cómo se hace el procedimiento A ver, de este ensayo. yo de Rómulo, A ver, para poder aportar a tu exposición muy buena, para que una buena iniciativa. Al primero, ¿verdad? Es cuando el cliente trae, pues, ¿no? Vemos, tiene que ser una bolsa hermética, ¿no? Para que no pueda perder humedad, como bien se dice, ¿no? En la norma. Y el tema es, pues, el cuarteado. Después de cuarteado, pues, sacar todas las partes, así, de esquina y de ahí secarlo pues al horno, más o menos como usted explicó con el método APA, ¿no? Si en este caso sería 50 kilos si es mayor a 3 pulgadas. Bueno, de 3 pulgadas a menos, ¿no? Ya que de 3 pulgadas a más se excluye. ya. Y, y una consulta. ¿Cuánto tiempo lo tienes en el horno? 24 horas. 24 horas, ya, correcto. Y después de 24 horas haces la lectura y ese sería tu suelo seco, ¿correcto? Exacto. Ya, muy bien, gracias por tu participación, Mena. ¿Alguien lo hace de forma diferente? ¿Alguien lo hace de otra forma? No se logra escuchar, no sé si es mi internet o... ¿Me logran copiar, por favor? Coméntenme, coméntenme. ¿Qué tal, Romulo? Buenas noches. Sí, te entiendo, te escucho, te escucho. ¿Qué tal? Sí, sobre la consulta, ¿no? Sobre el ensayo de contenido humedad. Eh, es preciso, ¿no? Recalcar, ¿no? De que siempre hay que ver las condiciones, ¿no? En que llega la muestra, ¿no? Ya como lo mencionó el compañero, ¿no? De acuerdo a eso, al tamaño máximo se realiza el cuarteo, se, se toman los lados opuestos, ¿no? Para poder, tomar la cantidad de masa mínima, ¿no? O necesaria, ¿no? De acuerdo a eso llevar también al horno, ¿no? Y dejarlo el tiempo, ¿no? Te dice 16 o hasta, dependiendo del tipo de suelo, te dice que puede ser de repente menos, ¿no? Después de eso ver la masa constante, ¿no? Para poder determinar si el suelo está seco, ¿no? Correcto, Tony. ¿Y cómo logro la masa constante? ¿Cómo tú haces tu ensayo para descubrir que la masa es constante? Es la diferencia, pues, ¿no? Que va a haber entre los pesos que estamos haciendo, ¿no? Puede ser dos veces, tres veces también. Pero yo cuando he estado haciendo la masa constante en muchos laboratorios, ¿no? Y no es que yo ponga al horno, lo saco después del tiempo necesario, no saco y peso, ¿no? Tengo que ver la diferencia que puede haber, ¿no? De acuerdo al método que estoy trabajando, pues, ¿no? Ya. Sí, miren, exactamente, les voy a aclarar esa situación ya. Ingeniero, Es, pero sí, sí, dime, continúa. dime, Carlos, coméntame, no hay problema, dime, te escucho. Bueno, sí, más o menos como estaban comentando mis compañeros, claro. Aunque yo primero optaría por pesar lo que son mis recipientes en la balanza y de acuerdo a eso ya colocar el espécimen necesario como indica la norma y una vez que ya tenga todos los datos apuntados, colocarlo en el horno y apuntaría los datos pasados las 24 horas. Y ya de acuerdo a eso ya sacaría mi porcentaje para mi contenido de humedad, pero Bien, primero Carlos, sería apuntar todos los datos. sí, correcto, todos los datos se tienen que anotar.
Bien, pero acá el tema se basa en la masa constante. Miren, déjenme explicarles. Entonces, iniciemos y yo les voy a explicar cómo se obtiene una masa constante. Bien, para realizar el ensayo, lo primero, como ustedes me han comentado, se hace el cuarteo, ¿no? De la muestra que está llegando voy a escoger el espécimen, ¿no? Y el espécimen, ¿cómo lo obtengo? Realizando el cuarteo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Mezclar homogéneamente la muestra, ahí está. Voy a aplanar en forma de, lo que formé en forma de cono, lo voy a aplanar, lo voy a dividir en cuatro partes y pues lo que voy a hacer es elegir las muestras opuestas y voy a tener mi espécimen, ¿correcto? Entonces, ese es el primer paso, realizar el cuarteo. Pero ahora ustedes me dirán, en el cuarteo, ¿cuánto material? Dependiendo a qué método estoy realizando. Mayormente se realiza el método A, pues porque el método B, 50 kilos no vas a utilizar. El método A es hasta 5 kilos. Entonces, ya, entonces ese material es lo que yo voy a utilizar. De eso depende, o el primer paso que se realiza. Siguiente, se toma la muestra, es decir, se toma el espécimen, que tiene que ser representativa, que ya les mencioné. Se hace el registro de la masa de la bandeja, justamente lo que el compañero nos dijo, lo que se hace normalmente en laboratorio, ¿no? Determinar la masa del recipiente. O en algunos casos, hay algunos que acostumbran que ya tienen registrado la masa de la bandeja, que necesariamente ya no es necesario pesarlo, ¿no? Lo echan la muestra, como ya conocen, pueden tener ya esos valores. Seguidamente voy a registrar pues la masa de la bandeja más suelo húmedo, ¿no? Y eso sería el procedimiento. ¿Qué más? Acá viene la masa constante, acá atentos por favor, secado en horno. Se tiene que colocar la muestra de suelo en el horno a una temperatura de 110 más menos 5 grados. Mantener el secado hasta alcanzar una masa constante. Tengamos en cuenta esto, alcanzar una masa constante. ¿Cuándo alcanzo esta masa? Ahorita lo vemos. Entonces, lo que mayormente se hace es, después de un tiempo, la mayoría he escuchado, pues, ¿no? Que dicen, hay veces 24 horas, la normativa no te dice cuánto tiempo, es decir, te detalla, es decir, 12 horas a 18 horas ya puede estar el suelo seco, pero no te dice que lo tienes que tener ese tiempo, porque va a variar dependiendo del tipo de suelo y la cantidad de muestra. Imaginemos que tú estás colocando una muestra, supongamos que tu tamaño máximo es mínimo. Entonces, coloca solo 75 gramos de muestra. Eso no te va a tomar 24 horas. Eso te va a tomar menos de 8 horas o 10 horas en tener un secado. Entonces, no está estipulado en la normativa. Es decir, te da una recomendación, pero lo que te dice sí es que tienes que alcanzar una masa constante y ahorita lo vamos a ver. Entonces, explicando de manera general, saco la muestra del suelo, lo adecuado es que se debería colocar en el desecador para que no se pierda la humedad, ¿no? La absorción, para evitar la absorción de la humedad durante el enfriamiento, ¿no? Tener en cuenta que es una recomendación esto, ¿no? No siempre se hace. ¿Qué es lo que se hace luego? Registro de la masa de la bandeja más suelo seco. Luego que ya se enfrió, peso y ahí voy a calcular mi contenido de humedad. Pero bien, como les indiqué, eso es lo que la mayoría hace. 24 horas lo tiene, lo saca y obtiene la masa seca. Pero ¿qué es lo que se debería hacer? Correcto, acá atentos, ¿ah? ¿Qué es lo que se debería hacer? Registro la masa húmeda inicial de mi suelo, lo llevo al horno, ¿cuánto tiempo? No sé, dependiendo de la experiencia del técnico o del especialista, dependiendo del tipo de suelo y de la cantidad de muestra. Y después de horas de que haya pasado, supongamos en este caso después de 8 horas, voy a verificar cuánta variación hay entre esas dos muestras. Con la masa inicial y después de haber colocado horas, ¿cuánta variación? En este caso, entre estos dos pesos hay una variación del 3%. ¿Qué me indica eso? Que ¿cuánto hemos visto que es para el método A? Tengo que reportar al 1%. Mira, está encima todavía, porque esto es 3%. Y si fuera método B, me dice 0,1%. Está mucho lejos todavía. ¿Qué quiere decir? Que aún
hay agua en este material que aún necesita estar en el horno. Entonces, ¿qué es lo que la norma te dice? Tienes que devolver esa muestra al horno por cuánto tiempo. Eso sí te lo menciona bien claro. Te dice 2 horas, ¿correcto? Esto sí, tengámoslo en cuenta. Es decir, hago mi primera medición y veo que hay una variación del más del 1% para el método A, tengo que devolver esa muestra 2 horas más. Después de 2 horas más, retiro y de nuevo hago el pesaje, ¿no? Registro la masa y verifico cuánta variación ha habido entre este último que estoy pesando y la anterior. Y acá verifico que hay una variación del 1,2%. ¿Qué quiere decir? Que aún es superior al 1% para el método A y para el método B también sigue siendo superior al 0,1%. Entonces, ¿qué quiere decir? Otra vez tengo que devolver al horno. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 horas más. Por 2 horas más. Y de nuevo tengo que evaluar. Y acá me doy cuenta que ya hay una variación del 0,2%. 0,2%. ¿Qué quiere decir? Acá ya conseguí una masa constante. ¿Qué quiere decir una masa constante? Ya no hay mucha variación. ¿Cómo he conseguido esta variación de 0,2%? Lo he conseguido para el método A, porque me dice el método a 1%. Si fuera método B, 0,1%, aún faltaría. Entonces, acá definamos bien claro, método A al 1%. Para eso es lo que nos sirve, para nosotros reportar esa humedad al 1%, en este caso nos está cumpliendo ya, pero si fuera método B, 0,1% todavía no cumpliría. ¿Qué tendría que hacer? De nuevo 2 horas más en el horno. Ya, tengamos eso en cuenta. Eso es lo que se debería hacer en los laboratorios, registrar masas, masas, masas y ver las variaciones. Pero no hacemos eso nosotros, la mayoría. La mayoría lo que hace es que ya lo tengo 24 horas, ya listo, ya peso, ya debe estar seco ya. Que no se debe hacer eso. ¿Correcto? Entonces, ¿qué podemos decir? Cumple para el método A, es decir, ya conseguí una masa constante. Bien, ahora sí quisiera participaciones. Participaciones. ¿Qué les pareció esa obtención de masa constante? ¿Sí lo hacían así o cómo es? Dice, Inge, disculpe, ¿puede reemplazar el método del horno con un speedy? Nunca, estimado, nunca, nunca. La base de obtener la humedad es el método horno, pero sí puede ser alternativo el speedy, previa a una calibración. Tienes que tener tu curva diciendo, en mi speedy me sale tanta humedad, pero verdaderamente en el horno me saldría esto. Entonces, tienes eso, que también vamos a hablar cuando toquemos el tema de control de humedad con Speedy. En base a un tiempo determinado, dice. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué les pareció? Inge, Inge, Sí, yo tengo una consulta. dime. Usted habló de un tamaño máximo nominal y de acuerdo a eso se va el peso. Perdón, Sí, la masa, ¿no? sí, Ya. Creo que nosotros para poder tener ese dato cojo que ese dato es el dato madre para nosotros poder tener la masa y luego determinar el secado, ¿no? correcto. Tenemos que realizar, o sea, en todo caso, un tamizado, porque bueno, si se realizaría el tamizado, no lo he visto en sus procedimientos. No, Entonces, no, eso de, no, mira, te explico. No se realiza a el ver, tamizado, porque si tú realizarías el tamizado ya estarías perdiendo la humedad del suelo. Y la normativa te precisa. Verifícalo. Ahí te dice que la elección del tamaño máximo es visual. ¿Correcto? Con la ay, experiencia del técnico que está realizando el ensayo. No vas a fallar tanto, pues, ¿no? O sea, aproximado, ¿no? ¿Y qué pasa si, claro, si, si en tu granulometría determinas que el tamaño máximo no era lo que tú habías definido, sino era un poco más? Entonces pones un instructivo complementario en la cual pones un comentario diciendo que ha habido esta restricción. La norma te permite restricciones. No vas a estar ahí manipulando tu suelo, solo es visual, de acuerdo a la experiencia. ¿Correcto? claro, ya, ya, Inge, genial, eso Así es es, te menciona la normativa. Correcto. Ahora, pregunta retadora, estimados. Este es muy importante, ¿ah? Para que no se duerman. ¿Cuál es la muestra correcta que el laboratorio debe admitir para el ensayo de humedad? ¿Cuál será la muestra? ¿El laboratorio cuál recibe? ¿Esta que está en bloque?
El que se ha obtenido del ensayo de SPT, la que se ha obtenido de las perforaciones, la del tubo Shell o la que comúnmente llegan a los laboratorios, lo que está en los costales. ¿Cuál se debería recibir? ¿Cuál dice? A ver, ¿sabes qué, señor? Este sí te acepto para humedad, esto no me sirve. A ver, alguien que prenda su audio y participe. ¿Qué dice acá un ratito? Al final voy a responder las consultas, ¿ya? Se reciben todas, dice Héctor. La última, dice Néstor. Alguien que prenda su audio, por favor, para que sea interactivo. ¿Cuál se recibirá en laboratorio? O sea, ¿cuál debería ser lo adecuado que se reciba? Como no hay participaciones, voy a continuar ya para ahorrar tiempo. Entonces, la respuesta es, la respuesta es, se debería recibir todas. La normativa no te dice, no, ¿sabes qué? Solo recibe lo que está, una muestra inalterada en bloque, solo recibe lo que se está obteniendo del ensayo SPT, no te dice. Lo que sí te dice es que cualquier muestra que llegue a tu laboratorio, recíbelo, pero eso sí, siempre tienes que registrar la siguiente información complementaria. ¿Qué información complementaria? Tienes que registrar el tipo de muestra, es decir, MAP, que sería una muestra alterada en bolsa, una MIP, una muestra inalterada en bloque o en bolsa, MIS, que es una muestra inalterada en tubo Shell. Eh, sí, Tony, te escucho. ¿Levantaste la mano? Sí, correcto, Rómulo. En cuanto a la muestra que llega al laboratorio, también la norma nos indica, ¿no? Que podamos nosotros trabajar, ¿no? La cantidad necesaria de acuerdo a la tabla que nosotros tenemos, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa si no cumple? Por ejemplo, si yo tengo un tamaño máximo, digamos, de, no sé, pues 2 pulgadas, 3 pulgadas, y no cumple. ¿Qué procedería ahí? Correcto, excelente pregunta. Miren, ¿qué pasa, no? El cliente viene y me trae, me pide ensayos hasta capacidad admisible, que tengo que hacer humedad, granulometría, tanto, pero me trae, ¿cuántos kilos? Supongamos, ¿no? Supongamos que me trae 4 kilitos de muestra. Ya el cliente quizá tiene desconocimiento, no sé, me trae tan poca muestra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para el ensayo de humedad, la normativa te indica. Lo que tienes que hacer es, normal, realizar el ensayo con un espécimen más pequeño, pero eso sí, en tus resultados o en tu informe que estás presentando, tienes que detallar bien que no se ha llegado a la masa mínima que pide la ASTM 2216 por tales motivos. Y hay detalles. Y para eso el laboratorio debería tener un instructivo complementario, en la cual tiene que detallar diciendo si es que el cliente me trae esta cantidad de, o sea, en este caso, una masa mínima, el ensayo se realiza, pero se reporta dando observaciones. También te indica la normativa. Esa sería la respuesta. Continuando, ¿qué más se Ingeniero, tiene que registrar? una pregunta. Dime, dime. ¿Qué significaba el tipo de muestra MIP? MIP, Ajá, MIP, sí, muestra sí. inalterada en bolsa o también podría ser muestra inalterada en bloque, Ok, muchas gracias, Inge. ¿ya? ¿Qué más se tiene que registrar? ¿Qué más se tiene que registrar? La cantidad de muestra que me está llegando, justamente para ver si estamos cumpliendo. Acá voy a registrar cuánta muestra me está llegando y ahí voy a sustentar, pues, ¿no? ¿Qué más? La fecha de recepción, importante, ¿por qué la fecha de recepción? De recepción. Porque imaginemos que el muestreo se haya realizado hace 7 días y recién me lo estén trayendo. Entonces yo voy a tener una fecha de recepción. Quizá me lo traen
Ahorita les explico esa parte. Condición de la muestra, es decir, en qué condiciones está llegando en buena condición, preservado, o es que está llegando en condiciones que no son nada aptas, y el fecha de muestreo que nos debe proporcionar el cliente. Bien, ahora hago una pausa para indicarles, ¿no? ¿Por qué se debe presentar esta información? Imaginemos que un cliente te traiga una muestra y dude de tus resultados. ¿Cómo tú sustentas que tus valores, que tú has seguido todo lo que dice la normativa y has ejecutado los ensayos en laboratorio tal cual lo que estipula la STM 2216? ¿Cómo? Justamente con esta información, porque supongamos que el cliente te traiga en una bolsa de cemento su muestra y te haya traído después de 5 días de muestreo. Obviamente que ese material ya va a perder la humedad. Quizá en campo obtuvo una humedad con Speedy de 8%, pero llega a tu laboratorio y tú obtienes un 3% y te va a decir, ¿cómo es eso posible? Si yo he comprobado con horno y también con Speedy y me ha salido 8, 7% y este laboratorio me está reportando con 3%, este laboratorio está mal, pueden decir. Entonces, ¿tú cómo sustentas? Miren, señores, efectivamente nosotros hemos seguido todo el procedimiento y hemos registrado la condición de la muestra. Ha llegado en una bolsa de cemento, ni siquiera está empaquetado, está abierto y el tiempo que ha transcurrido desde que han muestreado es 5 días. Entonces la muestra ya perdió humedad. Entonces tú sustentas. Entonces en cualquier ensayo, si es que el cliente duda de los resultados, tú tienes que tener la suficiente información para que tú puedas refutar y decir que está bien, pues, ¿no? O con la supervisión, exactamente lo que pasa. Justamente lo que les comentaba de la masa constante. ¿Qué pasó? Les comento un pequeño paso acá. Este, lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? En un proyecto que se estaba realizando, la supervisión, pues, no pidió que se realice el ensayo y el ensayo de densidad de campo y se hizo con el SPID y se quería comprobar en horno, ¿ya? ¿Correcto? Y se llevó la muestra y se reportó los resultados en 4 horas. ¿Sabes qué observó la supervisión? Puso una no conformidad diciendo que la muestra tiene que estar 24 horas en horno. Sin eso, ¿por qué tú me estás reportando la humedad? Entonces está mal tu ensayo, no, no te valido. Entonces nosotros tuvimos que elaborar un informe detallado diciendo en qué parte de la normativa decía que la muestra tiene que estar 24 horas. En ninguna parte te lo menciona. Lo que sí la normativa te dice es que hasta conseguir una masa constante. Y nosotros teníamos nuestro registro donde hacíamos las mediciones de la masa constante. Ahí está, señor, aquí está la masa constante que hemos medido. Entonces la supervisión no te puede observar cosas de las cuales tú conoces. Si es que tú conoces, tú puedes refutarle por todos los medios, ¿correcto? Entonces, como especialistas que ustedes van a ser, pues no especialistas en suelos y geotecnia, o al menos les gusta esta parte, deberían estar especializados o conocer todo lo que dice la normativa. Sobre todo los técnicos que están acá. Los técnicos que están acá deberían conocer punto por punto cualquier observación que te haga el supervisor para que le puedas refutar. No puedes quedarte callado, ¿ya? ¿Correcto? Entonces seguimos. Bien, entonces, veamos a los cálculos, pues no a los cálculos, ¿correcto? ¿Qué cálculo se realiza? Ahorita vamos a abrir nuestra hoja Excel, ¿ya? Pero un momento primero acá vamos a hacer los cálculos. Para los cálculos necesitamos fórmulas, pues no, las fórmulas que no nos gustan mucho, pero acá los vamos a explicar. ¿Cómo se calcula el porcentaje de humedad? Es cierto que la normativa te da, pues, ¿no? Una fórmula largaza en la cual, pues, de forma resumida, es esto, ¿no? El porcentaje de humedad, ¿cómo se calcula? El porcentaje H significa, pues, ¿no? Porcentaje de humedad. Y el MH yo lo estoy, resumiendo con masa de suelo húmeda. Entonces, ¿cómo calcularíamos el porcentaje de humedad? La diferencia entre la masa húmeda menos la masa seca entre la masa seca multiplicado por 100, esa sería la forma de calcular la humedad. De manera sencilla. Ya en los formatos que se hacen en laboratorio ya se aplica de otra forma, pero es teniendo este mismo concepto, que también lo vamos a ver ahorita. Siguiente. Asimismo, podemos definir, pues, ¿no? Que la masa del agua, el MA, la masa del agua es la diferencia entre la masa húmeda menos la masa seca. Es decir, la cantidad de agua que hay en el material no es otra cosa que restar la masa húmeda que he registrado menos la masa seca. ¿Correcto? Entonces, ¿qué diríamos? Miren, acá tenemos masa húmeda menos masa seca. ¿A qué es igual?
a masa del agua. Entonces diríamos también que el porcentaje el porcentaje de humedad se podría calcular como la masa del agua entre la masa del suelo seco multiplicado por 100 de forma resumida. ¿Correcto? Hasta ahí los cálculos. Voy a parar un momento para leer los comentarios. A ver, acá me dice, se reciben todas, ¿correcto? Correcto. Hay supervisión que no sabe lo que dice. Correcto, exactamente, Tony. Entonces hay supervisión que no conoce del rubro y hace no conformidades, ¿no? Entonces, cuando tú conoces, ya le puedes refutar, pues, ¿no? Pero para eso siempre te tienes que estar preparando. La preparación es continua, ¿correcto? No te puedes quedar, es que yo ya estudié, ya conozco, ¿no? Las normativas van cambiando, van adicionando cosas, van quitando cosas. Entonces, siempre tienes que estar verificando las actualizaciones de la norma. He visto en laboratorio secan el material en cocina. Sí, también hay una normativa para eso. Sí, sí es pero no, no es aplicable para algunos. Solo es un método complementario, ¿ya? Y pues, siguiendo unos controles de calidad muy importantes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ingeniero, una consulta. Así como mi compañero está mencionando que también hay un método de secado por, por cocina, una vez también vi un método de secado que era mediante el sol. Eso, ¿en qué se podría respaldar? Mediante el sol. Sí, como que lo dejaban 24 horas y de ahí ya lo metían para el horno y eso. Ese es lo más recomendable. Y eso la normativa te indica, que normal si tú lo puedes secar a sol es mucho mejor, pero te va a tomar más tiempo. ¿Y cómo obtienes la masa constante? De igual forma que les he indicado, pues, ¿no? Pesas tu muestra, lo dejas en el sol, después de un tiempo, 5 horas, supongamos, registras su masa, lo dejas 2 horas más, o el tiempo en este caso 2 horas, y de nuevo haces la medición. Y si ya tienes una variación del menos del 1%, ya tienes una masa constante y ya puedes obtener la humedad. No hay ninguna diferencia. Puedes hacer ese, ese ensayo de esa forma, ¿correcto? Porque el horno te puede variar algunas propiedades, sobre todo la cocina. Se tritura el material, se descompone, mientras que cuando tú lo secas al sol no te afecta casi en nada, a menos que sean suelos algo especiales, ¿no? Ahí sí hay algunas variaciones y algunos puntos a considerar que te indica la norma. ¿Ya? A ver, acá dice Yossi Palacio, dice, en mi tesis salió 3 calicatas. Nos quedan 10 minutos ya. En mi tesis salió 3 calicatas porque eran 1500 metros. A cada 500 metros hicimos calicatas, pero en el laboratorio solo hizo ensayos de una calicata porque dice eran parecidos, suelos arenosos. Mi tesis es adicionar ceniza al suelo sobrasante. Encima, para Proctor, el técnico echaba agua tanteando, dice. No me decía qué cantidad le echaba. Así como un tubo de ensayo llenado. ¿En qué laboratorio has estado? Yo sí, coméntanos. O sea, eso no puedes tú decir, aunque tus suelos sean igualitos, o sea, nunca, nunca en la vida van a ser iguales, pues, aunque tengan características parecidas. Hay variaciones. Y eso de que echaba tentativamente el agua, podría ser, podría ser. ¿Por qué podría ser? Mira, te comento. Un ratito, te comento esa parte, eh, yo sí, te comento, ¿no? En el ensayo Proctor lo que se quiere es conseguir que la curva voltee, ¿no? Entonces el técnico seguro con su experiencia le fue echando una cantidad de agua porque la humedad verdadera que tú vas a obtener, ¿de qué es? Del horno, del horno. Entonces ahí sí es factible, pero se debería hacer un cálculo inicial, ¿no? Para saber no estar echándole tentativamente, ¿no? Porque quizá no te va a cumplir con la variación del 2%, porque tengan en cuenta que en Proctor la humedad uno que has obtenido y entre la humedad 2 debe haber una variación de 2 a 4% y eso te indica la norma. Si no hay esa variación, o por ejemplo la humedad, la diferencia entre ambas humedades es solo 1,5%, el ensayo no debería considerarse de forma correcta. Escríbeme en yo sí al interno para hablar de tu tesis, para ayudarte si tienes algunos inconvenientes, todas esas cosas. La última, dice, ¿qué más?
Acá hay comentarios, cada suelo es propio. Exactamente, cada suelo tiene sus propias características. iPhone dice, la ISO 17025 habla de la temperatura del laboratorio. Obviamente que sí habla. Tienes que mantener una temperatura en la cual no puede haber, por ejemplo, iluminación del sol directamente. También podemos hablar. ¿En qué ítems? Ahorita no tengo a la memoria en qué ítem, pero sí te puedo pasar si es que me escribes en interno. ¿Ya? ¿Correcto, correcto? Sí, de hablar, habla. Ya. Siguiente, entonces, a ver cuánto tiempo nos queda. Nos queda 7 minutos. Entonces, hagamos el ejemplo y eso sería pues por el día de hoy. Hemos hablado bastante. Continuaremos con los demás ensayos los siguientes días, pues, ¿no? Porque imagínense, no nos está alcanzando el tiempo, porque lo estamos haciendo, creo, detalladamente. Bien. Entonces, tenemos un ejemplo aplicativo, un ejemplo bien sencillo. ¿Qué dice? En un laboratorio de mecánica de suelos se desea realizar el contenido de humedad natural de una muestra extraída de una excavación. La masa del recipiente vacío es 100 gramos. La masa del suelo húmedo en el recipiente es 260 gramos. Y la masa del recipiente con el suelo seco es 200 gramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar, pues, ¿no? Decimos, solución, paso uno, datos del problema. Recipiente vacío, aquí está 100 gramos. Suelo húmedo más el recipiente, 260. Suelo, digo, masa del recipiente más suelo seco, 220. Vamos a tener que aplicar la fórmula nomás, pues, ¿no? Lo primero que obtenemos es la masa del suelo húmedo, ¿no? ¿Cómo obtenemos la masa del suelo húmedo? Como acá tenemos la masa del suelo húmedo más el recipiente, le tendremos que quitar el peso del recipiente, pues no. En este caso sería 260 menos el peso de ese recipiente o la tara. Ahí está, 160 nos resulta. Seguidamente, paso 3 obtenemos la masa del suelo seco, que también sería lo mismo. Acá tenemos más la tara, entonces le quitamos la tara o el recipiente. Entonces sería 220 menos 100, 120. Ahora, ¿qué sería lo siguiente? Sería calcular la masa del agua. La masa del agua no va a ser otra diferencia que eh, la masa del suelo húmedo menos la masa del suelo seco. Ahí está, 40 gramos. ¿Y qué es lo que hemos aplicado? Ahí estamos aplicando esta formulita, ¿no? Masa del agua es masa del suelo húmedo menos la masa del suelo seco. Ahí está. ¿Qué más? Entonces aplicamos la fórmula de humedad. Entonces 40 gramos entre la masa del suelo seco, que es 120. ¿Dónde estás? Acá está 120 multiplicado por 100. Entonces tendríamos una humedad de 33.33%. ¿Correcto? Bien. Ahora veamos. Ese es un ejercicio aplicativo bien sencillo. Siguiente. Tenemos otro ejercicio aplicativo. Esto ya es un poquito más elaboradito, pero sencillo nomás. Durante el control de compactación de un relleno, el ensayo de densidad de campo muestra que el porcentaje de compactación obtenido es menor al 95% exigido en las especificaciones técnicas. La humedad del suelo con el equipo Speedy es del 12%. Debido a que esta humedad puede estar influyendo en el resultado de la compactación, se decide verificarla en laboratorio mediante el método de secado en horno. Para ello se toma una muestra representativa del material. En el laboratorio, la masa del recipiente vacío es 118 gramos. Luego de colocar el suelo húmedo dentro del recipiente, la masa total registrada es de 358 gramos. Después de secar la muestra en horno, la masa del recipiente con el suelo seco es de 338 gramos. Con estos datos nos piden determinar el contenido de humedad del suelo por el método horno y compararlo con el valor del 12% obtenido en Speedy. Nos quedan 3 minutos, lo voy a hacer bien rápido porque es aplicativo nomás. Bien, aquí está, este es el equipo Speedy, que lo que estaban preguntando, que nos permite, no es el equipo Speedy, el nombre es humedómetro, el método es Speedy, Speedy es rápido, ¿no? Entonces, es la forma de obtener de forma rápida, in situ, la humedad, ¿no? Del suelo, con el humedómetro. ¿Correcto? Entonces, hagamos el cálculo. Acá tenemos el paso uno, igual lo pueden dar captura de pantalla y revisarlo, ¿no? La masa del recipiente vacío, ya lo tenemos. Todos estos datos están en esta información.
El primer paso, masa del suelo húmedo, que sería la diferencia entre la masa húmeda más la tara, menos la tara, ¿no? Igual forma que lo que hemos hecho en la anterior. Igual acá obtenemos la masa del suelo seco, la masa del agua, reemplazamos en la fórmula y obtenemos la humedad de 9,09%. ¿Cuánto había salido en Speedy? 12%. ¿Qué quiere decir? Con este 9% quizá pudo haber pasado el 95%. Entonces, ¿qué se hizo? Quizá este Speedy falta calibrar o sacar una línea de relación entre lo que se obtiene en el manómetro y una comparación en horno. Es para analizar. Entonces, ¿qué podríamos decir en conclusión? Esto indica que el Speedy sobreestimó la humedad del suelo. En realidad el material estaba más seco de lo esperado. Esto afectó en la compactación. Tengamos en cuenta eso. Bien, nos quedan 2 minutos. Estos son los dos ejercicios retadores que les dejo para que practiquen. De todo lo que hemos hablado, de tamaño máximo, de todo eso, captura de pantalla. Si alguien lo quiere practicar, me manda a mi personal para verificar si están saliendo los ejercicios tal cual. Entonces, acá nos quedaríamos. La próxima clase continuaríamos desde acá, ¿no? Desde acá continuaríamos. Eh, Se ha detenido la función compartir. Ya voy a dejar de grabar.